Feliz sábado, hermanos, familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que estén pudiendo descansar su cuerpo y mente en este sábado. Si por alguna razón llegáis a este día, que es un regalo de Dios, un regalo en el tiempo para poder desconectar de todo, sin conseguir desconectar, porque es difícil, después de 6 días de malas noticias, de luchar contra viento y marea, no es lo más fácil del mundo. Así que si estáis llegando este día de esta manera, mi oración por ustedes es que podáis terminar este día con un corazón, un cuerpo y una mente renovada, llenos de nuevas fuerzas y nuevas confianzas en un Padre Celestial, que es un Padre bueno. Tal y como prometí la semana pasada, quiero que continuemos en el Evangelio de Mateo, que es lo que estábamos haciendo antes de que todo esto ocurriese. Y en el Evangelio de Mateo, las últimas escenas que vimos en la vida de Jesús era su bautismo. En el bautismo nos encontramos a Jesús recibiendo de manera oficial y pública el amor de su Padre Celestial y también recibiendo el Espíritu Santo, que le capacitaría para poder enfrentarse a los 3 años de ministerio que estaban a punto de empezar. Y para también poder preparar su mente y su cuerpo para semejante desafío, Jesús se va al desierto, pero en el desierto se encuentra con el gran engañador, con Satanás, que intenta justamente deshacer todo lo que ocurrió en el bautismo. Le intenta hacer dudar de que el Padre le ama, tal y como dijo amarle, y le intenta hacer dudar del poder y la capacidad de cuidarle del Espíritu Santo. Pero Jesús prevalece, Satanás huye y Dios envía a sus santos ángeles para amar y reconfortar a su Hijo. Y ahí es donde nos encontramos con nuestro texto de hoy, Mateo 4, versículos 12 al 17. Y al estudiar estos versículos, hoy quiero que nos hagamos las siguientes 2 preguntas. Primero, ¿qué es el Evangelio? Y segundo, ¿a quién es dado primero dicho Evangelio? Primero, ¿qué es el Evangelio? Y segundo, ¿a quién es dado primero este Evangelio? Vamos a orar antes de empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sé tú el centro de nuestra conversación, el centro de nuestra meditación. Que todo lo que digamos durante estos minutos juntos nos sirva para acercarnos más a ti, para tener un encuentro personal contigo y poder amarte más y mejor y dejarnos amar por ti más y mejor. Te queremos, te amamos. Estate con todos nosotros, aquellos que estamos listos para disfrutar de este día y aquellos que estamos aún intentando averiguar cómo vamos a disfrutarlo. Todo eso te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos. Muy bien. Vamos allá. Abrid vuestras Biblias en Mateo 4 y vamos a leer del versículo 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a intentar ir ahora paso a paso y sacarle vamos a intentar sacarle el jugo a todo esto, intentar comprender qué nos está diciendo la historia. Y de nuevo recordar las 2 preguntas que tenemos en mente, ¿ok? Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Muy bien. Juan el Bautista, para aquellos que no han seguido nuestra historia, nuestro trayecto alrededor de Mateo, vamos a intentar repasar un poquito eso. Entonces Juan es el primo de Jesús. Juan empieza a predicar antes de que Jesús aparezca en la escena un bautismo de arrepentimiento, anunciando que el reino de los cielos se está acercando
y anunciando que un día llegaría alguien que sería capaz de hacer algo que él no podía hacer, mucho más grande que él. Y Jesús llega. El problema es que un poquito después de eso, como vemos aquí, Juan termina siendo preso, se mete con el rey y con sus relaciones con la esposa de su hermano, y acaba en la cárcel. Y quizás Jesús, motivado por este paso de la antorcha simbólico, comienza su ministerio. Ahora bien, ¿dónde lo comienza? El texto nos dice en Galilea. Es interesante porque aunque Jesús nació en Belén, y si recordáis la historia, huyó a Egipto para evitar la persecución del rey, cuando volvió, sus padres se asentaron en Nazaret. Nazaret es una ciudad en el área de Galilea. Y es interesante porque aún en Mateo 3, versículo 13, vemos que se nos dice que Jesús viene de Galilea, viene de Nazaret para ser bautizado. Por lo tanto, me resulta fascinante el ver que Jesús empieza su ministerio volviendo a casa, volviendo a la zona en la que existe la gente que le vio crecer, que le vio convertirse en el hombre que es hoy. Gente que más lo conoce, gente que conoce a su familia, a sus amigos, quizás gente con los que ha comido, con los que ha jugado, con los que ha hecho negocios. Lo que me lleva a la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué aspecto tendría para nosotros el comenzar nuestro ministerio en casa? ¿Qué significaría para nosotros el preocuparnos y el centrarnos y el priorizar, tal y como hizo Jesús, el proclamar las buenas nuevas del Evangelio, empezando por nuestro hogar? ¿Qué pasaría si nosotros fuésemos discípulos, si pusiésemos nuestro discipulado a trabajar intencionadamente con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, hijos, familiares, seres queridos? ¿Os imagináis lo interesante que sería eso? ¿Sabéis por qué no lo hacemos mucho? Porque es difícil. Y voy a hablar como pastor, pero creo que eso se aplica a todos. Es difícil porque en casa no tengo un púlpito detrás del cual esconderme. Ni llevo ropa, ni tengo un horario definido en el cual sé que voy a ver a alguien, pero después sé que no lo voy a ver, y por lo tanto durante ese horario detrás de ese púlpito puedo esforzarme en poner mi mejor cara, mi mejor pie adelante y en presentar una imagen apropiada a las circunstancias y a lo que quiero ser. En mi hogar no tengo donde esconderme. Soy yo todo el tiempo y estoy constantemente expuesto. Y mi familia me ve en mis mejores momentos y me ve en mis peores momentos. Me ve en mis momentos más vulnerables y en mis momentos más rotos y en mis momentos de mayor victoria, de mayor alegría también. Y es a través de todos esos momentos, pero sobre todo en los momentos de debilidad, de vulnerabilidad, en los que se me llama a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a seguir a Jesús con mi amor, con mi cariño, con mi esperanza, con mi resiliencia, con mi familia, para mi familia y alrededor de ella. Por lo tanto, la única manera en la que esto puede funcionar, la única manera en la que yo consigo mostrar a Jesús a mi esposa y a mi hija, aun cuando estoy hecho un desastre, es si paso tiempo con Jesús, si paso tiempo tal y como hacía Jesús con su Padre Celestial. Porque es solo al pasar tiempo con el que es fuente de vida, el que es fuente de amor y el que es fuente de sabiduría, que yo voy a conseguir amar a mi familia con la misma esperanza, con el mismo amor, con la misma resiliencia con la que Dios me ama a mí y con lo que Jesús vivió y amó a todos nosotros. Pero la historia sigue, vamos a seguir leyendo. Versículos 13 al 16. Dejando Nazaret, vino a habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulún y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es interesante porque aquí Mateo no nos está dando estas coordenadas geográficas simplemente por dárnosla, por la gracia de ayudarnos a localizar geográficamente la historia. La tierra de Zebulón y Neftalí en el Antiguo Testamento eran 2 de las 10 tribus del Reino del Norte. El reino de Israel se divide con los hijos de Salomón y ellos forman parte de esas 10 tribus en el norte. El problema de esas 10 tribus es que son lideradas por reyes que poco a poco empiezan a apartar su confianza, su amor, su adoración de Dios y empiezan a poner su confianza primero en su capacidad de ser buenos políticos y segundo en alianzas que hacen con naciones más grandes, más fuertes, que estaban a su alrededor, esperando que de alguna manera esas naciones y sus capacidades políticas fuesen todo lo que necesitarían para mantenerse a salvo como nación. Y las consecuencias son terribles. La tierra de Neftalí es, según Segunda de Reyes 16, es la primera en ser conquistada y llevada al cautiverio por los asirios. Y un poquito más tarde la tierra de Zebulón, que era vecina con Neftalí, y las 10 más son llevadas al cautiverio, diseminadas por los asirios. Pasa el tiempo y estas tierras de Zebulón y Neftalí que se encuentran en Galilea terminan siendo tierras llenas de una ciudadanía mixta. Hay gentiles, hay judíos, pero la confianza, la adoración a Dios, el amor a Dios se va erosionando cada vez más, se va perdiendo cada vez más, y los que intentan seguir conectados a Dios, llevan consigo la carga de su historia, una historia llena de vergüenza, llena de oscuridad, llena de violencia, llena de culpabilidad. Y llegamos a los tiempos de Jesús y vemos claramente que la sociedad de esos días no miraba con buenos ojos en absoluto a la gente que venía del área de Galilea, incluyendo la tierra de Zebulón y Neftalí. Fijaos, simplemente para que lo veáis, en Juan 1, versículos 45... Muy bien, 45 y 46. Aquí nos encontramos con los primeros discípulos conociendo a Jesús, cuestionándose si es el Mesías, y soñando y pensando en seguirlo. Y Juan 1, 45 y 46, leemos: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Interesante. Natanael pensó en la tierra de Zebulón y Neftalí, pensó en Galilea, pensó en Nazaret. ¿Algo bueno puede salir de ahí? ¿Cómo puede ser? Entonces os fijáis. Y es interesante, acordaos, ¿cuál es una de las dos preguntas que nos hemos hecho? ¿A quién predica Jesús el Evangelio primero? A los que, según mentes humanas, son los que menos se la merecen. A los que más culpabilidad, a los que más carga llevan, a los que más apartados están del ideal. Es a ellos, es a ellos a quien Jesús va primero. No a los que encajan bien en las normas de la sociedad, en las normas culturales, aún en las normas religiosas, sino a aquellos que, según los líderes religiosos y según muchos de los fieles de esa época, estaban fuera de Dios, lejos de la fe. La pregunta que me hago a mí mismo como cristiano hoy es: ¿quiénes son las tierras de Zebulón y Neftalí? No quiénes son en Israel o en cualquier sitio, sino quiénes son en mi casa, quiénes son en mi iglesia, quiénes son en mi ciudad, quiénes son en mi nación. Quizás tenemos familiares que han tomado decisiones que no nos han gustado
y los hemos rechazado y pensamos en ellos con rabia y con disgusto, sin querer relacionarnos con ellos. Quizás son gente en nuestra iglesia que llega tarde o no vive como los demás cristianos o no encaja, como he dicho antes, con las culturas y las normas que asumimos que un buen cristiano, un buen adventista debería encajar. Quizás son gente de nuestra sociedad, nuestro pueblo o nuestra nación, nuestro país, que rechazamos porque consideramos que se merecen lo que están sufriendo. No lo sé, pero creo que por ahí van los tiros. Y creo que es a ellos a quien debemos de traer el Evangelio primero. No porque lo necesitan y tenemos que cantarles las 40, sino porque Jesús les priorizó, Jesús los amó. Y vemos que Jesús no va a contarles las 40 a través de los Evangelios. Vemos que Jesús come con ellos, bebe con ellos, ríe con ellos, llora con ellos, los ama profundamente, sin miedo, es más, a ser considerado por el resto de líderes religiosos como uno más de esos pecadores. Así que la pregunta sería, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué tiene que ocurrir para que nosotros encajemos nuestras prioridades a la hora de predicar las buenas nuevas de Jesús? Con las prioridades de Jesús. La audiencia de Jesús con la nuestra. Si es la misma, perfecto, sigamos en ello. Y si no lo es, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué tiene que cambiar? Quizás estamos demasiado a gusto predicando a gente que tiene nuestro aspecto, que come como nosotros, vive como nosotros, habla como nosotros, se porta como nosotros. Pero Jesús, empezando su ministerio en las tierras de Zebulón y Neftalí, nos manda a salir de nuestro confort. Vamos a seguir. Quiero leer otra vez del 15 al 16. Tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora bien, recordad que Mateo está escribiendo primero para una audiencia judía, una audiencia que conocía bien su Antiguo Testamento. ¿A quién está citando aquí? Profeta Isaías. Vamos a abrir Isaías 9. Isaías 9 se encuentra incrustado en algunos de los capítulos proféticos más preciosos del libro de Isaías, teniendo que ver con Jesús, con Emmanuel. Isaías, ¿dónde me he ido yo? Aquí, Isaías 9. Estaba en Eclesiastés. Isaías 9. Y vamos a leer del 1 al 7. A ver, perdón, miren mis notas aquí. Isaías 9 del 1 al 7. Muy bien, leed conmigo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente le tocaron la primera vez en la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo el manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay tanto aquí para alimentar nuestra fe y nuestra confianza y nuestra admiración en Dios. Pero quiero que rápidamente intentemos encontrar la respuesta a nuestra segunda pregunta aquí. ¿Qué es el Evangelio? Fijaos, aquí hay tanto.
primeramente Isaías, como buen profeta, anticipa la redención y la glorificación de las tierras de Zebulón y Neftalí. ¿Cómo? Porque una gran luz brillará sobre ellos. ¿Cuál es esa luz? El niño. Un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Un niño que viene a revelar al Padre, un Padre celestial, un Padre bueno. Ahora bien, el Evangelio es esto exactamente. Fijaos, versículo 5. Todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, son que la guerra se terminó, que la lujuria, la avaricia, la violencia, la violación, la opresión, todo lo que viene con la guerra y con el tumulto y con lo que el pecado ha traído entre tú y entre yo, está destruido, está eliminado. Y en vez de eso tenemos un reino de los cielos, liderado por un rey de paz, un rey que nos da paz los unos con los otros, un rey que viene para darnos vida y vida en abundancia, una vida libre de todo aquello que destruye la vida por la que Dios nos creó. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio que Jesús trajo primero a las tierras de Zebulón y las tierras de Neftalí. Por lo tanto, mi deseo, amigos, es que nosotros podamos experimentar estas buenas nuevas y proclamarlas a aquellos a quien Jesús la proclamó. Ahora que estamos viviendo estos momentos de crisis por el COVID-19, son momentos en los que tenemos que más que nunca comprometernos a seguir los pasos de Jesús y a ir a quien Él fue y a predicar el Evangelio que Él predicó. Ojalá podamos orar al Espíritu Santo para recibir la fuerza que necesitamos y ser seguidores de Jesús, tal y como Mateo nos enseña que Jesús comenzó su ministerio. Y ojalá nosotros podamos experimentar, tal y como los ciudadanos de las tierras de Galilea experimentaron, esa experiencia de arrepentimiento en el que de ser vidas y seres humanos llenos de oscuridad, pasamos a ser vidas de luz, a ser vidas rechazadas y conquistadas, a ser tierras que son la fuente, el nacimiento del reino de los cielos. Os queremos mucho y espero que tengáis un sábado bendito y un sábado precioso en nuestro Señor Jesús.